Buen día a todos, un cordial saludo. Gracias por estar aquí y después de ese emotivo acto de inauguración de este encuentro de ABOIC que une no solo la investigación y ahora nos damos cuenta, sino también nuestro amor, cariño y el sentimiento latinoamericano y de más allá de nuestras fronteras para recibir en esta ocasión la conferencia inaugural Diálogo de Saberes, repensando la ciudadanía crítica, una mirada desde el sur, a cargo de nuestra querida amiga, colega Lorena Antezana Barrios. Voy a hacer una breve presentación de su amplia trayectoria. Ella es doctora en Información y Comunicación, magíster en Comunicación Social, periodista y licenciada en Comunicación Social, directora del Núcleo de Investigación en Televisión y Sociedad, NITS Chile, subdirectora del Departamento de Comunicación Audiovisual de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, docente de pregrado y posgrado, desarrolla estudios en televisión, de recepción y consumo crítico de medios. Tiene numerosas publicaciones en artículos científicos, libros y mucho más aporte. Ahora la tenemos afortunadamente aquí en Sucre, Bolivia, en nuestra carrera de comunicación y le invito cordialmente a ofrecernos su conferencia. Adelante, por favor, Lorena. Muchas gracias a la Asociación Boliviana de Investigadores en Comunicación, a esta linda universidad y facultad que me recibe hoy, a todos los colegas, estudiantes y personas que nos acompañan. Tú me vas a ayudar ya, perfecto. Voy a realizar esta presentación desde el ámbito de estudios en el cual yo me manejo, que está más bien vinculado a las imágenes, y de allí voy a ir derivando hacia algunas preocupaciones de nuestro núcleo de estudios que tienen que ver con, sobre todo, los segmentos más jóvenes de nuestras sociedades. Entonces, en este marco es que preparé algunas más bien reflexiones, provocaciones, si se quiere, que nos permitan seguir profundizando en estos temas que se hacen cada día más complejos. Por favor. Bueno, la primera pregunta desde precisamente la lógica de las imágenes es esta, ¿no? ¿Cómo vemos el mundo? O más bien, la pregunta específica es ¿desde dónde lo estamos mirando? Y elegí esta imagen de nuestra América porque es una imagen que es una provocación en relación a también un sueño, un proyecto, una utopía que nos permite preguntarnos por la hegemonía de las construcciones visuales que de alguna manera van marcando nuestra conexión con las sociedades. ¿Por qué no es este el mapa que vemos? Y por qué vemos un mapa invertido donde también tenemos una lógica de construcción espacial que hace que lo que está arriba sea más importante que lo que está abajo y que vaya ubicando en un esquema de poderes y hegemonías los lugares que ocupamos. Vamos a la siguiente. ¿Y de dónde vienen estas imágenes? En el caso chileno, que es el que más conozco, cuando llega la fotografía a Chile en 1843, llega de la mano de viajeros europeos que traen esta nueva tecnología a las costas chilenas, específicamente a Valparaíso, puerto donde llega. Y empiezan, por tanto, a construirnos las visualidades sobre las cuales vamos a asentar nuestras percepciones acerca del mundo. Y esta mirada, y de ahí lo importante, es una mirada europea. Por lo tanto, las imágenes que van a empezar a operar como huellas de nuestras memorias van a ser las imágenes que nos han enseñado una determinada forma de mostrar el mundo. Y desde allí hay una cierta hegemonía porque, por ejemplo, nos van a mostrar y vamos a empezar a plasmar en esos retratos no solo de un país, sino de una familias
tradicionales europeas, mamá, papá, niños, que son las mismas que vemos en la publicidad hoy en día, pero que no representan lo que son nuestras familias latinoamericanas, ¿sí? Familias mucho más complejas, diversas, donde hay muchas mujeres que están a cargo de niños propios y eso no queda dibujado en las imágenes que empezamos a recibir. Y eso que ocurre con las familias va a pasar también con, por ejemplo, la forma en que se va a mostrar el país en imágenes, que va a estar mediado sobre todo con aquello que vale la pena retratar, y esto que vale la pena retratar son los grandes progresos de la tecnología. Entonces, en esas disyuntivas se va a empezar a montar una forma de mirar el mundo que va a estar relacionada con una forma de pensarlo también, y que es algo que no necesariamente se reflexiona y pueden cambiar muchas cosas, incluso nuestro lenguaje, pero mientras no cambiemos esas imágenes, va a ser muy difícil hacer cambios sustantivos en nuestra sociedad. La siguiente, por favor. Estas son las imágenes, claro, y los modelos de mirada europea que van a operar como pedagogía de imagen o un factor disciplinante. Ahora sí, la siguiente. Ahora, si es que empezamos a pensar en este mundo de imagen, esta construcción de hegemonía, de juego de poderes, de la forma en que miramos el mundo y lo pensamos, tenemos que también asentarlo en la lógica de cómo hacemos política hoy en día. Y así como la fotografía fue la que nos permitió en algún momento, y con estos catálogos que se hicieron para poder reconocer un país y su diversidad, vamos a ver que va ocurriendo lo mismo con los distintos medios. Y cada medio tiene sus propias características y de alguna manera también va a ir condicionando la forma en que nos movemos y operamos a partir de ellos. Entonces, la forma en que se hace política ya no es esa política directa, todos lo saben, es una política mediada, y está mediada por estos instrumentos tecnológicos que son los que van a permitir difundir y poner en discusión ciertas ideas y ciertas propuestas. Entonces, en territorios tan grandes como son los que hoy habitamos, los medios van a ir haciendo una traducción de estas discusiones políticas y nosotros vamos a acceder a ellos para poder construir unas opiniones públicas más o menos informadas a partir de lo que nos muestren estos distintos tipos de medios. Sigamos, por favor. Y ahora, una nueva tecnología va a mover todo el ecosistema mediático, y todos los otros medios no es que desaparezcan, pero van a tener que reordenarse en algún espacio. Y en un espacio como el que tenemos hoy en día, donde las tecnologías están aquí, ¿no? Y nosotros operamos a partir de esto, miramos los diarios digitales, vemos las noticias, los que las ven, que son muy pocos, accedemos a las redes sociales y estamos inmersos en mundos de imágenes y mucho contenido que tiene que ver con cápsulas muy breves, grandes titulares, que van a no solo mostrarnos el mundo al instante, sino también van a ir configurando nuestros mapas mentales y los esquemas en que nosotros nos vamos relacionando con el mundo. Y en esto, y voy a hacer una pregunta aquí a toda la audiencia, al azar, es un concurso, no, es muy fácil. Yo solo quiero que levanten la mano los que se sepan 10 números de teléfono. ¿Cuánto? ¿Una persona? ¿Dos? Ya. Antes de estas tecnologías, todos no sabíamos los números de teléfono, no sabíamos las direcciones, sabíamos un montón de información. Hoy en día, y lo vemos, voy a hacer una segunda pregunta. 5. ¿Quiénes se saben 5 números de teléfono? 1, 2, 3, 4. Y los que tenían 10 los voy a descontar. O sea, vamos a tener unas 5 personas que se saben 5 números de teléfono. ¿Qué quiere decir? Que estamos depositando todo eso que antes reteníamos en esto. Y eso va a hacer que la información que recibamos sea cada vez más pasajera. Y va a configurar la forma en que nos relacionamos con el mundo.
¿sí? No solo no memorizamos, porque ya no necesitamos, las lógicas de aprendizaje van a ir cambiando, van a ir modificándose también las prácticas sociales que tenemos. ¿Por qué? Porque vamos a vivir en un presente continuo, ¿ya? Y eso es complejo para el tema de una construcción política, porque si vivo en un presente continuo en que tengo un mensaje que reemplaza a otro y luego a otro, no tengo primero una visión de pasado ni tampoco un proyecto futuro, ¿sí? Y la política se sostiene precisamente, como lo vimos en la primera imagen, en la construcción de un sueño o de un proyecto futuro, ¿sí? Y eso es algo que estos mismos medios que nos facilitan la vida están configurando o están cambiando, ¿sí? Puede ser para mejor, ¿sí? Y de hecho los optimistas dicen que es muy bueno porque tenemos ahora personas muy comprometidas a nivel global con algunos temas que tienen que ver con la defensa del planeta o del clima, los movimientos sociales, el feminismo, el cuidado de los animales, de la naturaleza, etc. Es decir, no es necesariamente malo, pero lo que sí vamos a estar viendo cada vez más que hay una desconexión creciente con los territorios concretos que estas personas habitan, sobre todo los segmentos más jóvenes. Si pensamos que la experiencia humana ocurre en el diálogo, y ahí en ese diálogo, en ese estar con otros, se construyen las identidades, van a ser las identidades individuales, pero también las colectivas, y pensamos que todas estas personas, sobre todo las personas jóvenes, que crecen en otros parámetros, están vinculadas a este aparato y a esta configuración de relaciones en el mundo, nos vamos a encontrar con personas cada vez más aisladas, ¿sí? Aunque estén conectadas en redes. Están aisladas porque están muchas muy desconectadas de lo que va ocurriendo en su entorno inmediato, y además en una lógica en que los algoritmos les van a ir ofreciendo más material y van a ir cerrando las puertas y las ventanas, ¿sí? Además, para una discusión política necesitamos una relación con un otro que tenga ideas distintas, en la que uno puede confrontarse a esas ideas y aprender de ellas y quizás modificar las propias para poder construir consensos. Y esto va a ser la base de una democracia, como un proyecto político de organización social. ¿Qué hacemos con las redes? Podemos bloquear a alguien si no nos gusta lo que dice, ¿sí? O nos podemos salir de ese espacio, ¿sí? O podemos solo conectarnos entre los mismos que piensan igual que cada uno. Por lo tanto, la posibilidad de un diálogo entre distintos se va reduciendo. Y en esta lógica de construcción también perdemos la opción de construir consensos entre personas que piensen y sientan distinto. Y perdemos todos. ¿Seguimos? Aquí me gusta mucho cuando uno habla a nivel visual de estas dos imágenes, ¿sí? De un gran acontecimiento en la vida de los seres humanos, que fue cuando se puede ver la Tierra desde el espacio. Y aquí hay dos miradas, ¿sí? Lo que quiero decir es que las tecnologías no solo no son inocuas, sino que también de alguna manera van regulando la forma en que nos relacionamos y la forma en que pensamos el mundo. La fotografía de 1972 lo que buscaba era mostrar esta realidad desde el espacio, ¿sí? Que pudiésemos ver la Tierra y poder compartir esa imagen. Lo que importaba en ese momento era que esta fotografía fuera lo más clara posible, ¿sí? Para que todo el resto pudiera ver, y de la misma forma en que la persona que puede y tiene la oportunidad de captar la imagen, la muestra. Y si la siguiente es del 2012, y es una selfie famosa. En una selfie, ¿qué es lo que importa? No importa el acontecimiento en sí, importa cómo yo me inserto en él, ¿sí? Y eso cambia completamente la lógica de cómo construimos un mundo o cómo nos relacionamos con él, ¿sí? Esto era solo un ejemplo para mostrar cómo la misma imagen nos va dando cuenta, posibilitada por lo que permite una determinada tecnología, de los alcances que puede tener, ¿sí? Entonces vamos a tener cosas tan terribles, si se quiere, como un gran incendio donde la persona se preocupa de
fotografiarse en el incendio, ¿sí? O algo que ocurre en la calle, o un accidente donde lo primero que va a salir es la cámara para poder filmarlo, ¿sí? Va a modificar la forma en que nos relacionamos con eso. O voy a estar en un concierto de mi cantante favorito, y lo que me va a importar es filmar la escena y poder mandar cápsulas más que vivir ese momento en eso. Hay una construcción completamente distinta donde va a ir cambiando la relación que vamos a tener con la tecnología y con las otras personas. Y a nivel político, cuando estamos hablando que lo que se trata es construir un orden social, y validar y legitimar este orden social en una lógica en que hay que producir una forma de convivencia y un orden espacio-temporal que permita de alguna manera el coexistir, ¿sí? Para eso van a existir las leyes, las instituciones, las normas, para poder delimitar de alguna manera la forma en que vamos a convivir en conjunto. Eso tiene que legitimarse para que funcione, ¿sí? Y eso es algo que está fallando en todas las mediciones que se han ido haciendo con las personas en formación. O sea, las mediciones van a decir, por ejemplo, en el caso chileno, que 8 de cada 10 jóvenes preferiría un régimen dictatorial si eso les garantiza un orden. Y eso que está ocurriendo en Chile está ocurriendo en general en el resto del mundo. O sea, las personas jóvenes no necesariamente están valorando una organización democrática. Lo podemos ver con lo que está ocurriendo con las elecciones en distintos países y con el tipo de gobiernos que están siendo elegidos, porque simplemente puede ser que ellos no conocen qué era lo que ocurre cuando uno tiene una dictadura u otro tipo de gobierno. No lo conoce, no accede a él, no le da importancia, no puede graficarlo porque no existe, no se ha traducido conveniente o adecuadamente esas consecuencias en la vida de las sociedades para que estas nuevas personas con estas otras cabecitas, con estas otras tecnologías puedan darse cuenta de ello. Y eso pone en riesgo la base de nuestra convivencia. Ahora, ¿cómo se construye, cómo se legitima una propuesta de orden? A través del miedo, que es lo que haría cualquier gobierno autoritario, o a través de la seducción, que es lo que se suele hacer, ¿sí? ¿No? Las campañas políticas lo que buscan es seducir a las personas indecisas para que opten por alguna alternativa. La publicidad hace lo mismo, ¿sí? Es un trabajo mucho más largo, el de seducción, pero puede ser mucho más rentable a largo plazo. Y la idea es llegar a estas nuevos ciudadanos, ¿sí? Que son una nueva generación, ¿sí? Antes los cambios de generación ocurrían muchos más años, porque no habían hitos fundantes o tecnologías específicas que modificaran la comprensión del mundo que podía tener un determinado grupo de personas en un espacio-tiempo específico. Ahora, con las tecnologías, los cambios generacionales son mucho más rápidos. Y, de hecho, la distancia que tenemos a nivel de esquemas mentales o de comprensión del mundo entre los que hoy somos adultos es cada vez mayor. Y esto, por las mismas prácticas entre las redes y la modificación del mundo, va a hacer que el intercambio intergeneracional sea mucho más complejo. Entonces, los jóvenes conversan entre jóvenes y sus referencias las reciben de otros jóvenes, ¿sí? Y en esa lógica es muy difícil traspasar experiencias, ¿sí? Y eso es lo que de alguna manera también puede poner en riesgo formas de convivencia democráticas o que uno quiera preservar, ¿sí? Ahora, ¿quiénes son estas personas? ¿Cuáles son sus características vitales? ¿Qué pasa con estos jóvenes? ¿Sí? Y estoy hablando de escolares, ¿sí? Más que universitarios. Primero están en un proceso de transición fisiológica social, van hacia este mundo de los adultos, en este otro mundo que es el mundo digital, ¿sí? Sus modalidades de socialización han cambiado, ¿sí? Y además han cambiado también las instituciones que de alguna manera los acogen.
la familia, la escuela y la iglesia, y la influencia que puedan tener. ¿Sí? Lamentablemente, ya no, en el caso chileno al menos, que es sobre todo con el que yo trabajo, no tenemos grandes referentes sociales, no hay grandes discursos que unifiquen a los grupos que conviven dentro de un determinado territorio. La política ya no convoca como lo hacía antes, la religión o la iglesia tampoco lo hace, las familias están centradas en la sobrevivencia, no necesariamente hay coordinación, la educación hace rato que sigue tratando de lidiar no solo con la formación de estas personas jóvenes, sino con todas las presiones que hay sobre ella misma. Por lo tanto, es muy difícil en conjunto poder abordar este fenómeno. Y los medios de comunicación también van transformando la forma en que nos relacionamos, los gustos, las aficiones. Sigamos. Ahora, ¿qué otras cosas pasa? Y esto es lo que hemos ido sacando con distintas encuestas, focus group, entrevistas, en distintas investigaciones. Los jóvenes, ¿qué buscan los jóvenes? Y en general, casi todas las personas. Primero, entretenerse. ¿Sí? Ellos, son flexibles al cambio, pero se aburren fácilmente. ¿Sí? Por lo tanto, los discursos hacia ellos son cada vez más cortos. Lo que leen es cada vez más limitado. ¿Sí? Van a mirar los titulares y las fotografías en la prensa. Son muy globales, son menos prejuiciosos y bastante más abiertos, son tolerantes, si se quiere, son muy abiertos, pero no tienen muchas referencias nacionales en cuanto a sus lógicas de entretenimiento. ¿Sí? Entonces ellos van a ver producciones globales en los streaming que están disponibles. Sus pares son sus referentes y no existe mucho intercambio intergeneracional. Y van a preferir los contenidos de ficción por el tema del aprendizaje y la emoción y las relaciones afectivas que van a permitir desarrollarse a partir de esas propuestas que otro tipo de esquema. De hecho, y ahí hago un salto, en investigaciones que estamos haciendo sobre consumos de información en estos segmentos etarios con jóvenes, y es algo que se está replicando y se replicó acá en Bolivia, lo que vemos es que ellos no miran diarios, los diarios no los conocen, radio en el caso chileno tampoco, lo que les llega al celular y algunas cosas que les comparten por WhatsApp. Por lo tanto, son personas muy poco informadas. ¿Seguimos? Con esa lógica es el marco, los parámetros para hablar de ciudadanía se hacen muy complejos. Ahí está la débil valoración de la democracia. No existe, hace muy poco en Chile se restituye la formación cívica dentro del plan de estudios, se había sacado durante mucho tiempo, pero los resultados de las mediciones indicaban que era necesario reponerlo. Se repone la formación ciudadana, pero más como algo que se le agrega a una educación muy cargada, más que una lógica transversal de discusión de formas de convivencia que sean distintas. Vamos a la siguiente. Algunas cosas que obtuvimos de este trabajo con jóvenes. Por ejemplo, las personas jóvenes valoran la democracia, pero la democracia es concebida como un espacio para el libre ejercicio de identidades e intereses personales. ¿Sí? En una clase un estudiante me dijo que las personas, los individuos las personas somos intrínsecamente individualistas. Esa era su forma, él creía que esto es una colección, un conjunto de individuos, lo que le resta bastante peso a lo que es una construcción social, ¿sí? O una sociedad, o la vida en conjunto. Y la libertad es el valor más importante, ¿sí? Porque ellos también van a hablar de igualdad, de justicia social y de equidad. Y dentro de eso, y no es lo que voy a hacer yo, pero se va a discutir a lo largo del Congreso y otras personas lo van a hacer mucho mejor que yo, si tenemos personas que no hacen mucho filtro, que prácticamente no se informan, es solo lo que les llega, la amenaza de las noticias falsas, tiene ahí todo el material listo como para poder funcionar mucho mejor. Sigamos.
Su consumo es casi exclusivo y excluyente de contenidos e información a través de plataformas digitales y aplicaciones en teléfonos celulares. No conocen los medios tradicionales prácticamente. Las redes sociales son su principal soporte informativo. Todavía es importante para muchos de ellos la relación familiar. Ese pequeño espacio a la hora del almuerzo o en la tarde en que comparten es el único, o cuando los llevan al colegio, es el único espacio en que pueden ver que hay otras cosas, hay otros medios, hay otra información, hay más cosas que estén pasando. En el caso chileno, incluso con algo tan grave a nivel mundial como fue el COVID, los jóvenes empezaron a informarse de ellos cuando ya los mandaron a las casas, ¿no? Y ya se dieron cuenta que no podían volver al colegio muy rápido. Y ahí recién empezó como la curiosidad de qué es esto que hace que no pueda salir. ¿Por qué? Porque atentaba contra su libertad. Temas, en el caso chileno, que nosotros pensábamos que podía interesarles, como temáticas de género, por ejemplo, como un fenómeno en Chile que se llama el fenómeno de las tesis, la performance de las tesis, un violador en tu camino, que fue muy importante, que se replicó en muchos países, tampoco lo conocían, y muy poco. Y tampoco encontrábamos muchas diferencias entre jóvenes que vivían en pequeñas localidades a los que viven en las grandes urbes. Y tampoco lo estamos encontrando en relación a lo que pasa con Bolivia, ¿sí? Lo que quiere decir que efectivamente tenemos un grupo social bastante homogéneo a nivel global. Sigamos. Y en relación al pluralismo, no conocen este concepto. Más o menos lo podrían relacionar con algo parecido a multiplicidad de identidades presentes en la sociedad. Por lo tanto, si pensamos que el pluralismo es la base para poder tener una democracia sana, y las personas jóvenes ni siquiera saben qué es eso, o sea, hay harto trabajo que hacer en relación a cómo armamos sujetos o ciudadanos que sean críticos, que tengan información de buenas fuentes validadas, que puedan formarse sus propias opiniones y que puedan participar en un debate con una conexión hacia los problemas que ocurren en sus territorios, ¿sí? Y esa base no la tenemos naturalmente y va a haber que construirla. Sobre ciudadanía, la libertad se vuelve a repetir, el respeto, la diferencia y la tolerancia frente al otro. Esos aspectos en general son bastante fuertes dentro de los jóvenes. Ellos, también esa es otra cosa que nos sorprendió, porque la idea es que quizás los jóvenes no participaban en política, pero que había otros lugares en los que participaban. Y nosotros hicimos las preguntas en nuestras encuestas para ver si participaban, no sé, hasta en un club deportivo, en cualquier cosa que pudiese gustarles, en grupos de scouts, no sé, grupos de cuidado del medio ambiente, cualquier cosa. Y constatamos con mucha sorpresa que tampoco tienen mucha participación en esos espacios. Entonces, realmente lo que va ocurriendo es que casi todos tienen muchas redes y muchos grupos, y esa es su vía de participación, ¿sí? Y la vía de participación es a través de las cosas que les gustan, las van pasando, o sea, las mismas plataformas permiten eso, voy rápido, mirando una cosa, le doy like a algo, lo comparto, a veces ni siquiera lo leo, menos voy a fiscalizar si es que es verdadero ni quién lo mandó, eso lo replica, pero luego viene otra cosa y luego otra y otra y otra más. Y eso hace que hay muchos desafíos, porque la política todavía en nuestro espacio, la política específica está vinculada a territorios y problemas específicos y locales, y ese contacto con el otro que permite esa discusión. Ya voy terminando. ¿Qué preocupaciones nos quedan en todo esto? Cada vez tenemos mayores diferencias de género, ¿sí? Porque también nos están mostrando las encuestas que tenemos mujeres jóvenes muy liberales y hombres jóvenes muy conservadores. Y eso genera una distancia en las relaciones entre ambos, ¿sí? Y esa es una preocupación y también es algo que va a haber que abordar en lo que diseñemos y lo que hagamos. Hay diferencias en relación al tipo de consumo de acuerdo a nivel de ingreso, las desigualdades siguen siendo evidentes y eso también de alguna manera se encarna en las posibilidades de acceso a la información, a las fuentes, a saber qué hacer con esa información.
hay una desconexión de las problemáticas locales, hay una excesiva recomendación de los pares, de lo que los pares les dicen y de la publicidad, como veía. Hay poca diversidad en modelos y referentes admirados y seguidos. No hay muchos ejemplos que seguir, no los ven. Y hay mucha lejanía del sistema de educación formal. Entonces, ese no puede ser el único espacio en que se aborden este tipo de problemas. Los desafíos, por lo tanto, es generar prácticas informativas para la formación de audiencias ciudadanas pluralistas con actitudes políticas que fortalezcan la democracia. O sea, es necesario volver a conectar a estos jóvenes con sus problemas, con sus vecinos, con sus territorios, con formas de debate, de discusión, o sea, en las redes, en este sector de personas anónimas, por eso los discursos de odio proliferan, porque si no miro al otro, puedo decir cualquier cosa, no sé a qué otro estoy atacando. Y en el caso de los jóvenes, otra cosa con la que hemos visto que nos enfrentamos, por ejemplo, el tema de los suicidios de personas muy jóvenes, es porque antes las personas podían sufrir bullying en su colegio, pero el colegio no era su único espacio de vida. Ellos iban a su casa y estaban bien y tenían su grupo de primos y salían a jugar a la calle y tenían sus vecinos. Por lo tanto, si era una mala experiencia, era una mala experiencia focalizada. Ahora, como es una burbuja en la que están metidos, con estos, todo lo que pase se lo llevan a todas partes todo el día. Y además, como estoy en un presente perpetuo, no veo que hacia adelante esto que me pasa es el fin del mundo. Y si es el fin del mundo, no tengo cómo combatirlo. Y como estoy solo y tampoco tengo contacto con intergeneracional, ¿sí? Porque voy y me encierro en la pieza y me meto al computador, las posibilidades de hacer frente son más complejas, ¿sí? Por lo tanto, hemos construido en conjunto un universo y un mundo de relaciones en que todavía las tecnologías, a pesar de todas sus potencialidades, no necesariamente nos están ayudando. Y tenemos que buscar las estrategias usando esos mismos medios, que son ellos los que más miran, para ir revirtiendo estas lógicas que mi visión, yo lo conversaba con Romy, es más bien pesimista. Pareciera que no nos están necesariamente llevando a ese mundo mejor, más igualitario, más justo, más transparente. Así que muchas gracias y ojalá volvamos a reconectarnos con el mundo y con los otros que están aquí, de manera física, presencial y tangencial. Gracias. Vamos a dar un breve espacio para unas cuantas preguntas para hacer dinámica, porque tenemos luego la siguiente conferencia. Allá, por favor. Gracias, Lorena, por tu explicación, por estas reflexiones provocativas que nos has hecho conocer, viajando desde 1843 hasta el siglo XXI. Es un camino largo, por supuesto, y las transformaciones. Yo solo voy a decir 3 apuntes detallados antes de la consulta, por favor. Como contexto, destaca mucho la lógica del aprendizaje en la que estamos inmersos ahora, todas y todos, no solo los jóvenes, sino desde el ámbito universitario, por ejemplo, hay infinidad de experiencias de estas nuevas lógicas de aprendizaje, y no solamente las reconocemos, sino que las tenemos que tomar en cuenta para afianzar nuestro trabajo o quizás mejorar nuestras estrategias didácticas. El segundo punto es, más que una conclusión, es una pregunta: ¿cómo estamos conviviendo actualmente y cómo estamos planteándonos la idea de generar estas prácticas informativas que tú has indicado al final? Lo tercero, los riesgos y desafíos que tienen las generaciones anteriores y las nuevas para esta construcción democrática. Bueno, entonces podríamos hablar muchísimo, pero vamos a darle la palabra, por favor, al joven para que plantee su primera pregunta. Bueno, va por ahí más o menos mi pregunta, lo último que acaba de decir, que es esos retos que existen, pues de la brecha generacional. Ayer en el taller de comunicación no violenta hablábamos de esa brecha,
que existe entre estos jóvenes nativos digitales, porque ya son nativos digitales, yo todavía soy millennial, he estado en esa transición de lo digital, de lo analógico a lo digital, pero las generaciones actuales, las nacidas del 2000, ya son nativos digitales. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer para reducir esta brecha intergeneracional, tener más intercambio generacional, que es algo que también el Papa nos ha pedido a los jóvenes en Río, que valoremos a los viejos, ¿no? Que valoremos a los ancianos, valoremos sus conocimientos. Entonces, ¿qué se podría hacer? Tal vez una suerte de alfabetización digital para los mayores o un intercambio de conocimiento generacional de los jóvenes hacia los ancianos. Una consulta más, por favor, para que sí pueda responder. ¿Tiene alguien alguna? No, por ahora no. Bueno, yo creo que lo ideal, o sea, tú estás hablando en este caso ya no de las personas mayores y la alfabetización digital para ellos, para poder de alguna manera ver que ellos se acerquen a estas otras generaciones, ¿cierto? Sí. Sí, ese es un camino, y el otro camino es, o sea, que es el que más conozco, y por eso voy a referirme más a los jóvenes que a los adultos, es de tratar de nosotros adultos de manera desprejuiciada ver y observar lo que esos jóvenes están haciendo y cómo lo están haciendo, y ver desde allí de qué manera podemos ingresar algún tipo de contenidos. O sea, la apuesta nuestra es que, o sea, por ejemplo, voy a decir algo que a los adultos les va a parecer terrible. Hay que trabajar más con los reality. ¿Sí? Todo el mundo dice que es lo peor, que es tecnología basura, o sea, que son programas basura, que no aportan en nada. Y uno dice, son lo peor y son de los programas más vistos actualmente, son de lo que más se comparte en redes, todo el mundo sabe que se está dando, se miran realities internacionales, nacionales, bueno, no, yo no sé en el caso de Bolivia, en el caso de Chile tenemos varios. La idea es perderle el miedo a eso, perderle el miedo para poder conocerlo y para poder ver qué función están cumpliendo ese tipo de programas que no estamos cumpliendo con otros. Porque también podemos aprender de eso, o sea, ahí hay una función de catarsis, de compañía, de espacios de conversación, ¿ya? Eso es por un lado, y por lo tanto ver cómo mediamos entre los medios y las personas, ¿sí? Porque ya también vemos que las personas no es que miren algo y lo aprendan, no son espejos, tienen otros contextos más complejos, por lo tanto hay que mediar para ello, no va a ser automático, es como la educación infantil. Podemos tener un programa muy bonito de televisión para niños, muy bien hecho, y niños mirándolo. Si no tenemos a nadie que de alguna manera articule esas instancias, esos programas van a pasar como la cantidad de cosas que pasan por la vida de cada uno. Y en relación a los adultos, todavía no nos hemos atrevido nosotros a meternos en esa relación, pero sí hemos pesquisado que hay una relación muy fuerte y quizás el único espacio intergeneracional que se da en el tiempo, que es la relación abuelos y nietos. Y en esa hay una lógica que tiene que ver con respeto, con cariño, con emociones, con cuidado y con un traspaso. Imagínense además con una generación saltada, porque no es con la de los padres. Los padres están trabajando, ¿sí? Están fuera, están alimentando a sus niños. Es una relación muy cercana. Allí creo yo que hay algo que hacer, que se podría potenciar, que podría ir hacia la lógica del tema de habilidades digitales, pero ahí hay un intercambio, hay conversación, hay respeto y hay escucha. Y de hecho, mucha de la formación política, o sea, de por quién voy a votar, se va a dar en ese ámbito, porque son las personas a las que legítimamente se les da mayor credibilidad. Entonces, ahí habría también, todavía no lo hemos hecho, no lo hemos intentado, pero vemos que hay una oportunidad de trabajo, de conexión en ese tipo de vínculos que en América Latina es muy fuerte. ¿Por qué? Porque no tenemos una política de cuidados distinta y todavía la familia es muy importante para apoyar en el proceso del cuidado de niños.
Perfecto. ¿Tiene alguien alguna otra consulta o comentario? Por favor, ahí le pueden ayudar a... Buenos días, Doña Sandoval de Santa Cruz. Respecto a su conferencia muy clara, me hizo pensar el consumo que tienen de contenidos globalizados internacionales y que a veces uno comenta de temas políticos locales y no saben. Es todo totalmente cierto. Tengo una hija de 19 y quiero comentar algo que podría ser como sugerencia. A veces nos cerramos y tenemos el prejuicio, ven solo tonteras, no saben nada, no profundizan, un montón de prejuicios, ¿no? Y resulta que mi hija me dice, por favor, están dando Hamilton en cine, es una obra muy buena. ¿Qué obra yo? De Alexander Hamilton y algo. Alexander Hamilton, creo que es uno de los fundadores de los Estados Unidos, algo me suena con Washington. Sí, mamá, vamos a ver la obra y vamos a ver. Y cuando he visto, reconozco mi ignorancia, es que había un montón de jóvenes, adolescentes y jóvenes viendo una ópera de Estados Unidos que tenía muchísimo contenido. Entonces, ¿qué lección me dio? Que no siempre todo lo que ellos ven o siguen va a ser banal, va a ser vano, sino que nosotros mismos, como una generación de padres, tenemos prejuicios. Entonces, una solución o un proceso es abrirnos y preguntarles qué estás viendo, qué te gusta, veo algo, porque si no, nosotros mismos estamos creando la barrera. Eso, muy buena su conferencia, nos ha hecho pensar. Aprovecho el micrófono, soy Bernardo Monasterios de la OMSA La Paz. Usted mencionó cómo los jóvenes consumen contenidos digitales en esta época y resignifican su relación entre lo digital y lo actual. Se podría hablar de mundos paralelos, ¿no?, en los que viven, digamos, una realidad presencial y una realidad virtual. ¿Cuál cree que son los principales cambios en sus prácticas culturales y comunicacionales frente a las generaciones anteriores y cómo estos cambios deberían ser asumidos por las instituciones educativas principalmente y los medios de comunicación? Gracias. Muchas gracias. Yo creo que en esta última fase, con los más jóvenes, precisamente uno de los grandes problemas es que ya no hay gran distinción entre lo presencial y lo virtual. Por eso es que uno puede ver, o sea, a nosotros adultos nos puede sorprender cómo los jóvenes exponen toda su vida en las redes. Y uno diría, ¿dónde, en qué minuto y cuándo se hace la diferencia? Y el problema es que cada vez hay menos diferencia entre esos dos espacios. Al final, hacia afuera es la misma extensión que hacia adentro. No es como la lógica que nosotros veíamos de lo que pasa en la casa es hacia adentro, ¿no? Y cuando estoy afuera en la calle es hacia afuera, ¿sí? Ellos no tienen esa dimensión, todo está expuesto ahí. Y de ahí todos los problemas que hay de esa exposición, de esa intimidad, aunque empiezan a aprender que hay cosas, o sea, que muchos ya empiezan a restarse de esas redes, a no mostrar. ¿Por qué? Porque han sido atacados, etcétera, ¿sí? Entonces, es otra lógica y otra concepción del mundo en sus espacios. Y lo segundo es que, precisamente como el punto básico es que han cambiado sus esquemas mentales. Entonces, la tecnología no es solo el uso que doy, sino cómo vivo mediado en relación a lo que estos dispositivos te permiten hacer. Y es lo que pasa, por ejemplo, con las imágenes estéticas, ¿no? O los filtros en las fotografías, ¿sí? O sea, yo muestro lo que hago todo el tiempo, pero estoy actuando para ello. ¿Por qué? Porque elijo la más bonita, el filtro que me quede bien, todos empiezan a compartir,
y saben y distinguen que Facebook es de los viejos, ¿no? Mucho texto, Twitter es de cierta naturaleza. Los jóvenes cada vez están metiéndose menos a Twitter, lo encuentran muy agresivo como red, están usando más bien TikTok, contenidos lúdicos. Es otra lógica. Entonces su espacio público son este tipo de redes, y cada red desarrolla una lógica relacional porque es un dispositivo que también va a ir pauteando eso. El tema de las imágenes es súper relevante porque ese es el mundo en el que ellos están dialogando. Se comparten imágenes, se comparten cápsulas, hacen memes, simplifican las cosas, y eso va a cambiar también hacia la otra pregunta, la lógica en que tenemos que nosotros enseñarles, entre comillas, o más bien provocar algún tipo de aprendizaje en relación a cuánto retienen o cuánto rápido se aburren, ¿sí? O sea, estas discusiones donde si se permite o no celulares en una clase, es porque escuchan 2 minutos, o sea, cuando yo les pregunté lo de levantar la mano, era un truco. Sí, porque yo sabía que la mitad no estaba escuchando con una oreja y estaba haciendo, y es normal, es así, no estoy criticándolo, ¿no? Es algo que pasa. Están mirando las redes mientras escuchan. Cuando uno les hace la pregunta, y levantan o no la mano, ahí prestan atención. Y va a durar un ratito, muy pequeño, y después otra vez voy a estar distraído. Eso es un cambio completo en la forma en que me voy a relacionar con ellos. O en relación a la lectura. Si yo tengo la IA que me va a hacer un resumen, dice, parece que este texto es muy largo, te puedo hacer un resumen, y en vez de leer 20 páginas, leo 4 párrafos, y después, o sea, es una práctica completamente distinta, y eso por cierto que va a afectar el tema cultural. Ahora, la pandemia nos ayudó un poco porque después del encierro la gente quiere estar con otras personas. Y las personas quieren y valoran el estar en contacto y la presencialidad, y todos vieron que hacer clases por Zoom era un desastre, ¿sí? Porque si ya se distraen en una sala, o sea, por Zoom era mucho peor. Entonces era hacer espiritismo, ¿no? Hay alguien ahí, hagan una señal, lo mismo. En esa lógica, efectivamente, hay un desafío y hay prácticas que van a ir cambiando, y la práctica cultural y la comunicación también. Tenemos una pregunta más. Vamos a darle la palabra, por favor. La última consulta, porque después ya estamos listos para la conferencia que sigue. Muchas gracias. Yo me llamo Antonio Vargas, soy de la OMSA de La Paz. Felicitarla primero por su conferencia realmente muy esclarecedora de lo que estamos viviendo. Tengo 2 consultas. La primera, no es tanto que participen o no participen. Es un segmento etario sumamente importante para ya no la construcción de la democracia en sí, sino la construcción del poder que administra la democracia. Vale decir, si bien no participan, deciden. Eso es muy importante en la política y para la preservación de la democracia. Me gustaría saber cómo, desde la experiencia que tiene usted en Chile, cómo han logrado que esa no participación se traduzca en una decisión informada a la hora de emitir el voto. Esa es la primera pregunta. La segunda, cuando escucho que algo se está leyendo desde el sur, por ejemplo, leer a Marx desde el sur, interpretar a Bourdieu desde el sur, algo desde el sur, lógicamente, imagino inmediatamente que el sur somos nosotros como subcontinente. Sin embargo, este tipo de lecturas parcializadas en el pasado no nos han dado buen resultado, porque en realidad la interpretación que nosotros podemos hacer desde el sur de cualquier fenómeno, como por ejemplo la globalización, como por ejemplo la digitalización, resulta tener elementos homogéneos y homogeneizantes con los países de segundo y primer mundo. Por lo tanto, ¿de qué manera nos puede resultar útil leer desde el sur la ciudadanía digital? Esas son mis 2 consultas. Sobre su primera pregunta, no hemos logrado nada todavía. O sea, estamos en el proceso de ver de que efectivamente los jóvenes puedan
tener opiniones más informadas y por tanto que su participación sea más consciente, si se quiere, o más crítica o más vinculada. Y eso no necesariamente está pasando y todavía es un tema que por supuesto que no hemos resuelto, ¿sí? Así que no podría decirle mucho. Se está intentando, o sea, de hecho nuestra apuesta como núcleo de investigación es poder potenciar el tema de la formación ciudadana a través de estrategias lúdicas. Y además utilizando, y de ahí nuestra apuesta es más por la ficción, utilizando la ficción como base, de hecho va a ser parte del taller que yo voy a dictar en la tarde, utilizar la ficción como base para poder generar propuestas lúdicas que permitan trabajar en valores ciudadanos y en una lógica de información. Y además de poder potenciar distintos formatos de información, y para mí, no lo he hecho todavía, pero yo creo que una clave sería detectar a los influencers, a los youtubers, a los que ya tienen grandes grupos de seguidores, pares de su misma generación. Entonces, la estrategia ideal, creo yo, no la hemos probado, solo ideas, es que poder conquistar alguno de estos, no sé, youtubers que hacen videojuegos, que tienen miles de seguidores, a los que los jóvenes pueden escuchar 2 horas, 3 horas, 5 horas en línea para verlos jugar. Si es que estas personas pudiesen ir transmitiendo algunas informaciones o algunas cosas, como es de par a par, quizás se lograría expandir y modificar un poco las pautas. ¿Sí? Se me ocurre algo así, lo intuyo, podría ser porque es la recomendación entre pares la más fuerte, porque la otra es la intergeneracional con los abuelos, pero ahí hay que meterse en otra esfera, que es la esfera privada, y es más difícil. Y en relación a la segunda, yo creo que es importante seguir buscando las formas de leer desde acá, porque no es lo mismo a pesar de la globalización. O sea, tenemos condiciones afectivas, territoriales, históricas, que pueden enfrentarse a eso, y lo pienso desde las imágenes, que es el mundo en el que trabajo. O sea, en el minuto en que, por ejemplo, en nuestras telenovelas chilenas empiezan a aparecer familias distintas, no las familias de la publicidad ni las familias heredadas, empiezan también las personas a generar identificaciones diferentes y conexiones con el territorio que antes no podían hacer, porque no lograban verse ahí. Entonces yo creo que la conexión tiene que estar en cómo estas teorías, estas ideas, esta lectura situada, ¿sí? No es en un contexto específico, de alguna manera va a incidir en lo que vamos a hacer. O sea, yo creo que sigue siendo importante y que hay que buscar de qué manera actualizarlo, acercarlo y vincularlo, pero es otro mundo el que estamos viviendo a pesar de esos problemas generales. Muchas gracias, Lorena, por la conferencia, por tus respuestas a las consultas. Lorena Antesana Barrios es docente titular de la Universidad de Chile, y aprovecho también en saludar a Cristian Cabalín, que también viene de la Universidad de Chile, y así como nuestros destacados otros conferencistas que vienen de Colombia, de Argentina, de Brasil. Estamos aquí compartiendo un importante espacio de nuevas informaciones y de nuevos retos. Digo esto antes de cerrar esta moderación, para que no nos perdamos la siguiente conferencia, el homenaje al bicentenario que viene luego, y durante la tarde las mesas de trabajo, y más tarde en la noche los talleres que van a estar dictados por los especialistas. Muchas gracias y buenos días. Agradecemos a Lorena Antesana de Chile, bienvenida a nuestra ciudad capital, a la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca y a nuestra carrera como sede. De igual manera, a quien estuvo en la moderación, a la magíster Romy Jimena Durán Sandoval, en esta conferencia, Diálogo de Saberes, repensando la ciudadanía crítica, una mirada desde el sur.